Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Y en este momento son las 8 de la mañana con 6 minutos. Hoy es viernes 25 de mayo y saludamos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Ya regresó nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA. Buenos días, Juana Inés. Buenos días, Luisa Iglesias. Un saludo a Miguel Ángel Quemain, que Hola. el día de hoy tomó, ¿qué será? Él tiene otra misión secreta. Un día de higiene mental y feliz. Y espiritual. Y espiritual y física. Así es que le mandamos un gran abrazo y estará por aquí el lunes. Hay muchos comentarios, querida Juana Inés, en redes sociales sobre si les gustó o no les gustó el radioteatro. Aquí Diogenito dice, ese topito es mi ídolo. ¿Quién lo interpretó? Sacó 10. Fue Gina. Georgina Morelos, que anda por ahí de servicio social. Es la mera y nos encantó ese topito virolo. Por aquí Óscar Isidro, qué bueno que ya regresó Juana Inés, la extrañábamos. Quiero ir a ver las dos obras. Para los que quieren ir a ver las dos obras, querido Óscar, prepárense porque en este momento vamos a dar los boletos, Juana Inés. Hay que decir que durante la primera hora en radio estuvimos hablando con varios actores, sí, gestores, protagonistas del teatro de la Ciudad de México. Estuvimos hablando con Javier Rojas Trejo, coordinador de programación del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, con Omar Guadarrama, que es codirector de la obra Macondo, Nuestra Casa Encerrada, y también con Nadesa Bojalil, que es actriz de la obra Jack Sparring, y tanto Omar como Nadesa nos dejaron boletos, ¿verdad, Luisa? Nos dejaron boletos. A ver, para los que quieren ver Jack Sparring, hay 5 pases 2x1 para cada función, el martes 29 de mayo y el miércoles 30 de mayo a las 8 de la noche. Para los que quieran ir a una de estas dos funciones, insisto, son 5 2x1, nos tienen que escribir a Twitter, que es @PMovimiento, con el hashtag Sparring, que se escribe SPARRING, Sparring, justamente con su nombre completo y con el día que quieren, puede ser el martes 29 o el miércoles 30. Y para los que se quieren ir a Macondo, que también se antoja muchísimo, Macondo, Nuestra Casa Encerrada, también nos dejó 5 pases dobles, 5 pases 2x1 para el martes 29 y para el miércoles 30 de mayo, también a las 8 de la noche. Nos tienen que enviar a Twitter de igual manera con el hashtag Macondo, la fecha a la que quieren ir y su nombre completo, y ya con eso, con un tuit que diga todas estas cosas, se van a una de estas dos obras que, bueno, pues se antojaron mucho, y justo para conocer el teatro joven, que está dando muchísimo de qué hablar. Por aquí nos escribe Andrea González, Juana Inés, dice, gracias por mi canción, me hicieron muy feliz, y está haciendo una danza, porque hoy es viernes de complacencias musicales. Recuerden que es viernes de complacencias, tanto musicales como poéticas. Ya tenemos el poema del día de hoy. Pero por lo pronto, antes de que eso suceda, nos vamos a nuestra sección de Historia de México, que ayer no se pudo llevar a cabo por causas ajenas a nuestra voluntad. Eso. Y que pospusimos para el día de hoy. Vamos a escuchar a Alfredo Ávila. Historia de México. Alfredo Ávila, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ya restablecidas las comunicaciones y todo bien. Sí, perfecto todo. Nos da mucho gusto. Cuéntanos, ¿qué pasaba durante el gobierno cardenista? ¿Cómo se entendía el desarrollo? Pues mira, me interesa un poco con lo que traté en las semanas anteriores de mostrar una cara distinta del gobierno cardenista. El régimen de Lázaro Cárdenas casi siempre ha sido calificado de un gobierno casi por completo socialista, de un gobierno que rehuía el desarrollo capitalista, en muy buena medida por tres elementos muy importantes. Primero, la distribución agraria, que como sabemos se había empezado a llevar a cabo de manera un poco tímida y un poco a conveniencia en gobiernos anteriores, pero que con Lázaro Cárdenas finalmente se convirtió en una política de Estado. Y el reparto de tierras durante el cardenismo fue muy importante en términos económicos y también en términos políticos. Otro elemento que ha contribuido a formar la imagen histórica de Cárdenas es, por supuesto, la nacionalización de la industria petrolera, que ocasionó un enorme conflicto para México, particularmente con potencias que tenían intereses en México, como Gran Bretaña, en menor medida Estados Unidos, pero también,
Y el tercer elemento es el proyecto de educación socialista, que incluso desde la época del propio general Cárdenas como presidente se veía ya muy controversial y pues prácticamente condenado al fracaso. Sin embargo, además de estos tres elementos que son bien importantes, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas hay un impulso muy importante a un desarrollo industrial, a un desarrollo típicamente capitalista con acercamiento a empresarios. Todos recordamos, por supuesto, el enfrentamiento que tuvo con los empresarios de Monterrey, pero esos enfrentamientos tenían más que ver precisamente con temas como los que señalé hace rato, como la educación socialista y otras cosas, y problemas políticos, no tanto porque Cárdenas no estuviera dispuesto a desarrollar la industria en México. Y la verdad es que las bases de la industrialización mexicana que se verían de manera muy clara en los gobiernos, con su desarrollo en los gobiernos de Ávila Camacho, de Alemán y los siguientes, fueron sentados por Cárdenas. Para entender el proyecto de desarrollo de Cárdenas hay que entender la época en la que se está viviendo. Para empezar, es un momento en el que México no se ha recuperado del golpe durísimo que fue la Gran Depresión de 1929, esta Gran Depresión que, como todos sabemos, estalla en Estados Unidos y que ocasiona una recesión global en ese momento sin precedentes. Y también hay que decir, México fue uno de los países más afectados en todo el mundo por parte de este golpe. Muchos migrantes mexicanos que estaban en Estados Unidos regresaron a un México en el que se perdían empleos y por lo tanto no tenían en dónde acomodarse. Las exportaciones mexicanas se fueron a pique. La depreciación de la moneda pues también estuvo allí, y hay que decir que las políticas seguidas por los gobiernos de 1929 y hasta antes de la llegada de Cárdenas a la presidencia pues fueron políticas que más bien tendían a evitar que hubiera un desorden económico. Eran políticas muy ortodoxas, muy conservadoras, evitar que hubiera déficit fiscal, evitar que hubiera inflación, para que los consumidores mexicanos no se vieran tan golpeados. Esto tuvo un par de consecuencias, una positiva y una negativa. La negativa fue que la economía mexicana decreció en porcentajes muy importantes durante esos años, o como dicen los economistas, creció negativamente. Una cosa que yo nunca he entendido muy bien. Pero también fue muy importante porque la escasez de moneda, la escasez de comercio, le facilitó al gobierno la introducción de un nuevo tipo de moneda, que fue el papel moneda. Hay que recordar que después de la Revolución Mexicana, la sociedad estaba ya un poco harta del papel moneda, porque todos los grupos revolucionarios habían impreso sus propios billetes, billetes que después no servían para nada. Entonces hubo en México una especie de regreso a la moneda de plata, una moneda que tiene su propio valor. Cuando finalmente, como efecto de la gran recesión, la sociedad llega incluso a niveles de volver al trueque porque el intercambio monetario se disminuyó mucho. Esto es aprovechado por el gobierno para introducir finalmente papel moneda, y de esa manera se matan dos pájaros de un tiro. Se moderniza el sistema económico, pero también el gobierno tiene la posibilidad de imprimir billetes para estimular a la economía. Y esta fue una de las características más importantes del gobierno de Cárdenas, una fuerte inyección económica desde el Banco Central, desde el Banco de México, pero también desde la Secretaría de Hacienda, para el desarrollo económico de México. Ahora, se sabe bien que imprimir billetes pues no es una buena solución en la mayoría de los casos, y sin embargo, en el caso de México funcionó a partir de 1934, porque como se venía de una tremenda recesión, como se venía de una enorme crisis, en realidad la inyección de papel moneda, la inyección de circulante en la economía mexicana, pues simplemente estaba equilibrando el desarrollo económico que se había perdido unos años antes. El otro elemento que también hay que tomar en cuenta fue que Lázaro Cárdenas ya no estuvo tan interesado en mantener la ortodoxia
económica. Por primera vez, ya teniendo papel moneda, pues se podía caer en déficit fiscal. Pero y acá hay otro mito que se ha construido en torno al gobierno de Lázaro Cárdenas. Es un mito que, por cierto, otro Cárdenas, Enrique Cárdenas de la Peña, se ha encargado de quitar. Y es que el gobierno de Cárdenas no fue un gobierno populista en materia económica. Si por populismo se entiende un gobierno que gasta más de lo que recibe, pues la verdad es que el gobierno de Cárdenas no fue populista. Para darnos una idea, el año de mayor déficit fiscal del gobierno de Cárdenas fue 1938, un año en el que hubo una recesión económica en Estados Unidos muy parecida a la gran recesión de 1929, pero que duró mucho menos. Para 1939, México, el gobierno de Lázaro Cárdenas, tuvo un déficit fiscal de 5 millones de pesos. Esto es equivalente al 0.1% del Producto Interno Bruto. Y el último año del gobierno de Cárdenas, el déficit fiscal fue de 27 millones de pesos, de 0.6% del Producto Interno Bruto. Si pensamos, por ejemplo, que el gobierno mexicano para 2007 tuvo un déficit fiscal de 1.4%, y pues me imagino que el gobierno de Peña Nieto no dirá que es un gobierno populista, pero fue de 1.4% el déficit fiscal el año pasado, pues entonces nos damos cuenta de que el régimen de Lázaro Cárdenas tuvo déficit fiscal menor al que tuvo el gobierno de Peña Nieto. Es un manejo muy sensato y muy responsable de la economía el que hizo Lázaro Cárdenas, más allá de las propuestas de corte social y de las propuestas de orden político para fortalecer al Partido Revolucionario Institucional que él acababa de crear en esos momentos. Y buena parte de la inversión, buena parte de esta inyección económica en México, pues fue precisamente para el desarrollo industrial, para construcción de infraestructura y para la apertura de ciertas áreas, incluso no solo con empresas mexicanas, sino también con empresas de Estados Unidos con las que se hicieron proyectos que el gobierno mexicano financió en ese momento. Si a ustedes les parece bien, pues ya en otro momento nos ponemos a hablar en concreto de algunos de estos proyectos industriales de la época de Cárdenas. Pues estaría bien porque justamente hay una serie de mitos, como te refieres, Alfredo, como te refieres a ellos, sobre cómo veía el país y cómo veía sobre todo la economía y las distintas jerarquías que se debían tener al momento de distribuir los recursos públicos el gobierno del general Lázaro Cárdenas, y aparentemente no es así. No, pero además lo interesante es que hace una inyección de recursos para el desarrollo industrial, también hace una inyección de recursos, por supuesto, al campo con el tema de todo el reparto agrario, pero lo hace de una manera mucho más responsable que la que otros gobiernos después de Cárdenas lo van a hacer. Ya, como dije, con un déficit fiscal verdaderamente marginal, que no llegaba ni al 1% del Producto Interno Bruto. Justamente, pues gracias por este rescate, muchas gracias por haber entrado de manera extemporánea, sí, Alfredo Ávila, y nos escuchamos ahora sí el próximo jueves. Perfecto, y buen fin de semana para todos. Luisa te manda una tos con muchísimo cariño. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Tenemos complacencias. Es un misterio. A ver, vamos a soltar y les contamos qué es. Va para Claudia Hernández, esto es Insomnio de los Philosopunkers. Como de punk, como de Philosopunkers. O eso oí, o eso leí.
Primer movimiento. Nota nacional. Este año el Movimiento Nosotros celebrará su primer aniversario en una reunión en la que se hará un recuento de los logros más relevantes conseguidos a nivel social y político, además de que se tomará una postura frente al actual proceso electoral de nuestro país. El evento se llevará a cabo el sábado 26 de mayo a las 11 de la mañana en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y vamos a platicar al respecto con Luis Fernández, director ejecutivo de Nosotros, con quien hemos hablado ya en varias ocasiones durante el año, este año que ha pasado y que hemos estado conversando con esta propuesta, con este organismo social. Él es consultor especializado en el desarrollo de estrategias y políticas públicas que fomenten la participación y la inclusión de los ciudadanos en procesos de toma de decisión. Luis Fernández, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Luisa y Juana Inés, muchísimas gracias por la invitación y ahora sí que por las tantas conversaciones que hemos tenido a lo largo de este primer año. Nos volvemos a encontrar, Luis, y siempre da gusto, sobre todo para, quizá antes de pasar a todo el tema de la asamblea y lo que vamos a seguir conversando, discutir qué ha pasado en este año con las dificultades y los aciertos de Nosotros. No ha sido fácil. ¿Para qué surge Nosotros? Sí. ¿Cuál es la idea al momento de crearlo y cómo han ido llevando esta idea? ¿Qué se ha hecho? Les cuento, Nosotros surge con un mandato específico, que es exigir nuestros derechos a partir de las leyes y las instituciones que ya tenemos. Una de las primeras discusiones que tuvimos somos casi 100 fundadores, entre los que están muchos comunicadores, activistas, sí, personas de la academia, y la discusión que tuvimos después de tiempo es que varios de los integrantes llevaban prácticamente 20 años, o algunos más, 30, otros que llevábamos menos tiempo exigiendo derechos, pero sobre todo luchando por modificaciones legislativas, por crear distintas instituciones que han tomado vida en los últimos años, como CONAPRED, como el Instituto Nacional Electoral, como el INAI. Pero lo que nos dimos cuenta en esta discusión es que a pesar de que tengamos un diseño organizacional espectacular o un diseño de leyes impecable, el problema real es que no se utilizan por los ciudadanos. Y si nosotros no echamos mano para construir los puentes, para que existan mecanismos entre esas leyes y esas instituciones y los ciudadanos para que sea fácil de utilizar y por parte de los ciudadanos mucho más fácil de exigir, nuestro sistema democrático no acaba de consolidarse. Entonces justo con esa tarea surgimos y lo decidimos abiertamente. Vamos a exigir los derechos que nos permitan combatir la desigualdad y combatir la corrupción como nuestros dos grandes horizontes, y a partir de ellos vamos a actuar. Normalmente los derechos que te permiten reducir la desigualdad son los derechos sociales, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a una vivienda digna, a una seguridad que funcione, y articular esa tarea, prácticamente articular esa exigencia ha sido el reto más interesante durante todo este año.
desde una posición de pues en la oficina, en donde me toca dirigir este esfuerzo en la dirección ejecutiva, es cómo hacemos para aterrizar una exigencia de esta naturaleza en proyectos o en proyectos concretos. Entonces, pues básicamente de ahí articulamos tres grandes áreas. Sí. Una parte que llamamos de pedagogía política, es conocer nuestros derechos y aprender a exigirlos, y conocer nuestras leyes y aprender a utilizarlas. Y creamos un curso de formación para la exigencia política, en donde vamos, digamos, dando seguimiento a distintos derechos. Después damos una parte de organización y acción colectiva, que esa es la parte más interesante, es una parte de activismo, es una parte de estrategias de incidencia, y después de esta articulación y organización pasamos a una parte de exigencia, que puede ser formal o informal. Formar por las vías institucionales, es echar mano de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las comisiones estatales, de CONAPRED, de instituciones que ya existen, es cómo utilizarlas. Y después una exigencia informal, cómo generar estrategias de incidencia en medios de comunicación, en relación directa con tomadores de decisión, para modificar, para modificar nuestro entorno, y en específico asegurar que los derechos se puedan ejercer de manera plena, o que las instituciones o tomadores de decisión nos ayuden a avanzar en el ejercicio de los mismos. Pensando en los momentos, digamos, que recordamos de nosotros en acción, me vienen a la mente, por supuesto, el trabajo que se ha realizado con los damnificados del sismo y con la búsqueda de transparencia de los recursos para la reconstrucción, y esta otra parte que también me resultaba muy interesante, el trabajo con las trabajadoras del hogar, este apoyo que se les dio y que se les sigue dando en su momento, esta denuncia de a ver cómo le hacemos, una denuncia ciudadana de qué hacemos entre todos para que las personas, las mujeres que trabajan en los hogares tengan salarios dignos, tengan seguros, etcétera. ¿Cómo son este tipo de acciones en particular? Mira, tuvimos justo 4 grandes agendas. A ver, platiquemos de eso. Tuvimos la agenda de partidos transparentes, sí, que es exigir que cumplan al 100% con sus obligaciones de transparencia. Esto lo demandamos antes de que iniciara el proceso electoral, y hemos hecho un par de actualizaciones a lo largo de este primer año, pues es demostrando un poco cómo los partidos políticos, a pesar de estar promoviendo plataformas de transparencia o de rendición de cuentas, no necesariamente las cumplen, o más bien no cumplen con sus obligaciones al 100%. Sí. Después tuvimos que comentas de la reconstrucción, que con el temblor nos obliga a todos a meternos en pues prácticamente en la atención a la emergencia y después en los procesos de resiliencia, en el que hemos dado seguimiento al ejercicio de recursos. Después tuvimos la agenda de la exigencia de ratificación del convenio 189, es para que reconoce los derechos de las trabajadoras del hogar, para que tengan seguridad social, sistemas de ahorro, entre otros. ¿Cómo funcionan? Además de estas agendas que son como las agendas nacionales, que nos toca coordinar desde las oficinas centrales, hay agendas estatales que han avanzado mucho, sobre todo las del impulso a los sistemas locales anticorrupción. A través tenemos 25 representaciones en los estados, y hay al menos unas 5 o 6 representaciones de estas entidades han trabajado el tema de los sistemas locales anticorrupción. Hay otras que han trabajado temas de movilidad. Tenemos ahorita casos en Baja California en donde están avanzando con esta agenda. En Veracruz están formando colectivos de prevención de la violencia. Entonces cada entidad va tomando como las propias agendas. ¿Cómo funcionan? Lo estamos articulando por colectivos. Les llamamos nosotros colectivos de exigencia. Y los colectivos tienen una metodología en específica una metodología de exigencia o de incidencia política. Es una idea de construir relaciones entre las personas, sobre todo relaciones con los sujetos vulnerados. Una de las cosas que más nos interesa es que sean las mismas personas, que podamos ofrecer herramientas y metodologías a las personas cuyos derechos son vulnerados, y que no sea una tercera persona o una tercera organización la que demanda o exige. Entonces, con las trabajadoras del hogar, por ejemplo, trabajamos con el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, con Marcelina Bautista, y al mismo tiempo con ella y con todas las trabajadoras del hogar que representan al sindicato. Entonces, a través de ellas, son ellas las que hacen la exigencia misma. Entonces, te pongo un ejemplo. Si te da una reunión con algún tomador de decisión para saber en qué estatus está el avance del convenio 189, la invitación es, aunque se pueda abrir la puerta, la invitación es a ellas,
para que sean ellas las que estén sentadas con el tomador de decisión y aprendamos a exigir juntos de manera colectiva. Es interesante esto que planteas, que plantea la agrupación nosotros, de aprender a exigir juntos con lo que ya tenemos, digamos. Ya hemos trabajado para construir ciertas instituciones, ahora lo que necesitamos es que realmente sirvan para lo que sirvan y no sean solo, como en muchos casos, procesos de simulación que nos dejan igual. ¿Qué pasa? ¿Cómo se posiciona? ¿Dónde se coloca, más bien? Porque posición es un verbo horrible. ¿Dónde se coloca nosotros frente al proceso electoral? Mira, vamos a hacer, mañana voy a aprovechar para hacer la invitación para mañana. Adelante. ¿No? O sea, justo la invitación para mañana a las 11 de la mañana en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, aún no le han cambiado el nombre a Comisión de la Ciudad de México, y vamos a hacer justo el recuento de lo que ha pasado este año y el posicionamiento en torno al proceso electoral. Hemos hecho nosotros muchas demandas sobre las agendas que tienen que estar o que tendrían que estar en las plataformas. Nuestra posición en torno al proceso electoral sigue estando marcada en el ejercicio de derechos y va a seguir poniendo el dedo en el renglón sobre las agendas de desigualdad y de combate a la corrupción, que tienen que estar con completa claridad como prioridad para cualquiera de los candidatos a la presidencia de la República y a cualquiera de los puestos de elección popular que están en disputa ahorita. ¿Cómo conseguir esto, digamos? Porque las plataformas pues están, lo hemos platicado aquí con diferentes expertos, están de manera muy general, se dice mucho los qués, pero no se dice los cómo, hay una disociación entre lo que se puede y lo que se propone. ¿Cómo amarrar, digamos, estas plataformas? ¿Cómo aterrizarlas? Mira, creo que justo esa es la gran discusión que es una discusión que hemos tenido de manera constante en la organización. No pensamos necesariamente que sea solo a través de las plataformas. Es el proceso político, el proceso de la coyuntura política en este momento obliga a que los candidatos tomen ciertas propuestas y esta sed de cambio haga que tengan que considerar muchas de las propuestas que eventualmente se llevarán a cabo. El reto mayor y una de las peticiones justo que estamos haciendo para resolver el cómo es que quien llegue a las posiciones, en este caso sobre todo a las posiciones del Ejecutivo, son quienes tienen la responsabilidad a través de esas instituciones de priorizar el ejercicio del gasto y priorizar su atención como instituciones en el ejercicio de estos derechos, de algunos derechos que reducen la desigualdad. ¿Cómo se hace? O sea, básicamente el cómo, muy buena parte de la responsabilidad recae todavía sobre el Ejecutivo y la parte de nosotros es como oposición social y como un movimiento potente de oposición social, presionar a esos tomadores para que esa prioridad se lleve a cabo, para que cuando un derecho sea vulnerado se atienda de manera inmediata y se resuelvan las causas estructurales que lo hacen. Esa presión, pues mantendríamos la misma acción que estaríamos llevando ahorita, que sería articulación, organización y exigencia. Y la exigencia, de nuevo, utilizar vías formales, en este caso, si es necesario algún litigio estratégico o alguna acción colectiva, lo llevaremos a cabo, o acción de exigencia indirecta o informal, que sería de nuevo a través de medios de comunicación, a través de reuniones con los tomadores de decisión, a partir de estrategias de incidencia, ya sea presión vía correo electrónico, o vía telefónica o presencial, pero que puedan hacer los mismos sujetos vulnerados. Vamos a mantener la misma estrategia. A mí me gustaría preguntarte, Luis, pensando en la naturaleza de nosotros desde el inicio, ¿cuántas personas se sumaron a este proyecto que no fueran, digamos, académicos o que no estuvieran en los medios, que no fueran periodistas? Es decir, que no fueran convocados de inicio, sino que participaron desde la plataforma digital, por ejemplo, o que se fueron sumando. Cuéntanos. Se han sumado a lo largo del año más de 4.560 personas. Este corte lo hicimos la semana pasada y diario se van registrando más personas, se registran, digamos, ahora sí que en las últimas semanas ha subido de nuevo como el registro, debemos estar por los 4.600 ahorita. Y con estas personas lo que hacemos es prácticamente compartir información. Los convocamos
enfocamos a los cursos de formación de liderazgo. Sí. Tuvimos uno, el primero del año fue en abril, entonces se involucran y en este curso de formación pues compartimos la metodología completa y empiezan ellos a generar su propio colectivo y su propio proceso de acción política. Son básicamente ellos, y además de estas personas tuvimos en septiembre, con el caso de los sismos, un grupo de 450 brigadistas que se registraron con la organización en este momento para la atención a la emergencia en Ciudad de México, Puebla y Morelos. Y fuera de estas personas tenemos, digamos, hay equipos de staff que se han ido incorporando como voluntarios pues a lo largo del año. Estos han sumado casi, uno de los momentos más digamos, con más intensidad en términos de acción de la organización. Hemos tenido hasta 25 personas en las oficinas como voluntarios, más las personas que se suman con las representaciones estatales. Entonces sí, es el trabajo de muchísima gente pues que se ha ido involucrando poco a poco, además de esto que ya mencionas, de aliados comprometidos, muy comprometidos, y ahí me voy a atrever a agregarlos a ustedes por la profunda atención y los espacios que han abierto estas agendas durante el año. Personas comprometidas en distintos medios de comunicación, organizaciones con las que con mucho orgullo hemos dado la batalla y que si bien no forman parte íntegra de nosotros en términos formales de ser cofundadores o de haber firmado un acta constitutiva, sí son parte íntegra del movimiento al defender estas agendas de desigualdad que hemos ido empujando a lo largo del año. Entonces, pues ya ahora sí que afortunadamente somos bastantes y esperamos que después de mañana pues este número se aumente considerablemente. Luis Fernández, si alguna agrupación que tiene alguna causa, que quiere apoyo, que quiere saber cómo llevar a cabo estos procesos de articulación, organización, exigencia, quiere acercarse a ustedes, ¿cómo lo puede hacer? Mira, tenemos 2 vías, las redes sociales o 3 vías. Las redes sociales, vía correo electrónico, tenemos el correo de contacto @nosotres.org, la última vocal con una X, es trxs.org, y la tercera vía de contacto es el teléfono de las oficinas, que está disponible en nuestra página de internet. Muy bien, lo compartimos. Lo compartimos en nuestras redes. Muchísimas gracias, Luis Fernández, director ejecutivo de Nosotros, que mañana va a festejar a las 11 de la mañana en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de la Ciudad de México, depende de donde se pare uno, su primer aniversario. A las 11 de la mañana sábado 26 de mayo, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Por allá los esperamos y muchísimas gracias, Juana, Inés y Luisa. Esperamos, si pueden, verlas por allá. Muchísimas gracias y felicidades, y bueno, pues seguimos trabajando. Muchas gracias, Luis Fernández. Gracias, buen día. Que estén bien. Primer movimiento. Nota internacional. En Burundi, 73.26% de los votantes dio su apoyo al referéndum a la Constitución realizado la semana pasada, que tuvo una participación de 96.24%. Ándele, 96.24%. De acuerdo con los resultados oficiales dados a conocer, el 19.34% se manifestó en contra de la reforma constitucional que permitiría al actual presidente, Pierre Nkurunziza, gobernar hasta 2034. La coalición opositora de Burundi presentó ayer una solicitud ante el Tribunal Constitucional para que anule los resultados del referéndum, al denunciar que la campaña electoral estuvo marcada por intimidaciones y arrestos de opositores, ahí está tu 96%, ¡Hijo! Y que no hubo voto secreto. ¿No hubo voto secreto? ¿Qué pasó en Burundi? A ver, vamos a revisar qué fue lo que pasó con este referéndum en Burundi. Vamos a hablar sobre la situación de ese país, cómo llegamos a ese punto, que es lo interesante. Para ello nos acompaña el maestro Jorge Alberto Tenorio Terrones. Él es maestro en Relaciones Internacionales, miembro del Seminario Permanente en Estudios Africanos y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Jorge Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Luisa, Juana Inés y a todo el público.
Qué gusto escucharte. ¿Qué fue lo que pasó en Burundi? Vámonos por parte de qué fue lo que pasó, pero cómo es que llegamos a este referendo tan interesante. Sí, pues digamos, me gustaría solo recordarle al público que Burundi es un país que se encuentra en la zona de los Grandes Lagos, en el continente africano, y bueno, tiene como vecinos a Ruanda, República Democrática del Congo, a Uganda, Tanzania. Entonces, para contextualizar nada más, es un país que se encuentra en los Grandes Lagos. Ya habíamos comentado este tema en otras ocasiones, habíamos tenido la oportunidad de hablar sobre lo que pasaba y sobre el miedo que se tenía un poco, digamos, en la comunidad internacional acerca de un nuevo conflicto étnico, porque justo esa es la perspectiva que se tiene cuando se habla de esta región en particular y de estos dos países de manera muy precisa, que son Ruanda y Burundi, que históricamente fueron un reino, ¿no? Fueron dos países que estaban unidos y que se llamaba Reino Ruanda-Urundi, o la otra Ruanda, que sería Burundi. Y entonces habíamos comentado que a partir del 2015 el presidente Pierre Nkurunziza se había presentado para ser elegido como presidente por tercera ocasión, para un tercer mandato, cuando la Constitución de 2005, que era el resultado de los acuerdos de Arusha de paz y reconciliación en Burundi, después de un par de décadas de guerra civil en esta región. Recordemos que también en los años de los 90 fue esta noticia tan mencionada sobre el conflicto en Ruanda, ¿no? Sobre este mal llamado conflicto étnico entre Hutus y Tutsis. Entonces, Pierre Nkurunziza había sido presidente de 2005 a 2010 y de 2010 a 2015, que eran los dos términos de 5 años que le permitía la Constitución. Entonces se presenta para un tercer mandato en el 2015, de 2015 a 2020, y empieza toda esta ola de protestas, ¿no? Obviamente porque la población estaba molesta, ya que además de, digamos, en el ámbito de la democracia, de no respetar la ley suprema, pues también estaba faltando a los principios y valores fundamentales establecidos no solo en la Constitución de estos nuevos o de estos estados africanos que nacen en la década de los 60 del siglo XX, sino también porque en la Constitución están plasmados valores y principios fundamentales que han tenido las sociedades africanas pues a lo largo de la historia, ¿no? Entonces eso fue lo que nos llevó y cabe resaltar también que a partir del 2015 y a la fecha, bueno, se han suscitado todos estos hechos de violencia. A ver, ¿hay una tendencia en África a perpetuarse en el poder? Porque solo en África. No, bueno, es que muy al principio de estas emisiones, Jorge Alberto, hablábamos sobre este premio Mo Ibrahim que se le otorga a los específicamente a los expresidentes o exmandatarios africanos, y se consideran una serie de factores que hayan ayudado al desarrollo de sus pueblos, que hayan combatido la corrupción, que hayan hecho bien su trabajo, y no solo eso, sino que se hayan apegado a los términos y a los tiempos de su mandato constitucional y luego se hayan ido, ¿no? Entonces, ¿por qué salen estas cosas? O sea, esto permite pensar que hay una cierta tendencia entre los gobernantes africanos a seguirse de frente, ¿o qué pasa? Sí, de hecho es una de las cuestiones, digamos, más abordadas por distintos especialistas o estudiosos de África. Esta relación incluso que se hace entre, desde distintas perspectivas, por ejemplo, entre el poder y el tiempo. Pero el tiempo en el sentido, justo como lo mencionas, es de perpetuarse o de alargar los mandatos. Incluso en alguna ocasión habíamos comentado que una de las estrategias o prácticas muy comunes que se utilizan por parte de los gobiernos africanos, particularmente estos presidentes que quieren mantenerse en el ejercicio del poder, es ir alargando las elecciones. Entonces, justo a través de los hechos de violencia o de generar inestabilidad, ¿no? A partir de sus propios gobiernos e incluso, con la ayuda de o con la complacencia de estos gobiernos extranjeros que por un lado los apoyan o los han apoyado durante mucho tiempo y por el otro lado
apoyan también estos mismos gobiernos extranjeros a milicias que están en contra, porque se forman grupos militares que están en contra de estos gobiernos, ¿no? Entonces hay un doble juego ahí por parte de, digamos, ciertos países extranjeros, particularmente Estados Unidos. Por ejemplo, en esta región de los Grandes Lagos, Estados Unidos es innegable la relación de Estados Unidos con Ruanda, simplemente, y con, por supuesto, con algunos otros gobiernos de Europa, ¿no? Sobre todo de Europa occidental. Entonces, esa es una perspectiva. La otra perspectiva también es esta tendencia de llamar a este tipo de hombres fuertes, ¿no? O incluso en la zona de los Grandes Lagos hay un término que se popularizó, que es los señores de la guerra. Los señores de la guerra. Ajá, los señores de la guerra, e incluso también hay otro término que se popularizó desde, digamos, la parte anglosajona, que es el neopatrimonialismo, ¿no? Que el neopatrimonialismo lo podemos ver en todos lados, ¿no? No solo en África, pero se popularizó también en África, ¿no? Esta idea de que cuando una persona llega al gobierno, ya sea mediante el presidencialismo o el parlamentarismo en África, bueno, asume totalmente el control de todo el gobierno a partir también de sus familiares, ¿no? Entonces empieza a controlar el gobierno pues a partir de la gente más cercana a él, y los familiares no me refiero a la familia nuclear o a hermanos, hijos, etcétera, sino a toda la gente cercana a ellos, lo cual nos demuestra que pues es un fenómeno extendido en el mundo. El problema en África es que se ha concentrado o se ha pervertido, más bien, yo siempre esa palabra me agrada, ¿no? Cómo se ha pervertido esta idea de el poder en África a partir de las ideas incluso que se tenían antes de la colonización, ¿no? Esta idea de la autoridad y del ejercicio del poder que estaba depositado en una persona, pero en una persona que tenía autoridad ética, que tenía autoridad física y en muchos otros ámbitos, ¿no? No solo en la parte política. Entonces, esta cuestión se ha desvirtuado. Y algo interesante que me gustaría comentar rápidamente es por qué esto del referéndum, ¿no? Y por qué esto de la perpetuación, sobre todo para que podamos entender un poco más y que no lo veamos como algo realmente sorprendente. Por ejemplo, en la Constitución del 2015, que ya dijimos que es la emanada de los acuerdos de paz de Arusha, es interesante que en el artículo 4 de esta Constitución, que se encuentra en el apartado referente al Estado y la soberanía del pueblo, se hace referencia a que es posible la restauración de la monarquía mediante referéndum, y que todo partido o militancia que así desee defender esta idea monárquica tiene el derecho de, digamos, existir o formar parte de la vida democrática del país. Se llama en la Constitución derecho de operar. Entonces, este referéndum y estas formas están establecidas por la Constitución del 2005. Y además se establece también como facultad del presidente poder llamar a este referéndum en caso de que haya algo importante que tratar. Sin embargo, ahí nuevamente se vuelve a caer en esta, digamos, perversión incluso de la democracia, que es que como la soberanía recae en el pueblo, el referéndum, ¿no? Que es esta idea de la voz del pueblo, es lo que va a determinar estos cambios constitucionales. Al final de cuentas, todo esto va a estar marcado, como ustedes también ya lo comentaron, por estos hechos de violencia, ¿no? Nuevamente, y que pues se presentan obviamente en un país, sí, muy pequeño, muy pequeño, que además es una zona de colinas. Entonces, siempre yo me imagino, no es bueno hacer comparaciones, pero siempre me imagino, por ejemplo, lo que pasa en México, ¿no? Lo que pasa en las elecciones en las sierras de los estados del sureste, por ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo realizar elecciones en estas zonas que puedes tener quizás menos controladas a realizarlas en, no sé, en la Ciudad de México o en Monterrey o en Guadalajara. Claro. Entonces es muy difícil esa parte, ¿no? Sí, a ver, pensando justamente en las mayorías, las minorías y cómo se distribuyen en esta región, sería interesante pensar en el porcentaje, por ejemplo, de tutsis que participan en el Parlamento,
¿no? Y en cómo eso podría o no cambiar con un referendo como este. Y también pensar en estos números, ¿no? Del 96.24, 19.34% en contra, 73.26, digamos, apoya este referéndum. ¿Qué pasa con estos datos, con esta, digamos, violencia? No hay, digamos, aquí abstencionismo. Entonces, si este es un voto de violencia y se está pidiendo que se invalide, se va a poder, porque en otras democracias dirían que el 8-8 está y pues bueno, ahí tenemos el Brexit, ¿no? Y tenemos otras decisiones que dicen, pues se invalida porque se invalida. Y no se considera, por ejemplo, que la minoría está, digamos, de entrada. Sí, bueno, son tres cosas interesantes que qué bueno que lo mencionan, y voy a empezar por lo último. Uh-huh. ¿Qué pasa o qué podría pasar? El problema sigue siendo que no existen contrapesos. En este tipo ya de regímenes no existen contrapesos, ¿no? Hacia el ejercicio del poder, que es algo que sí existía antes de la colonización. ¿Y por qué siempre retomo esta también idea de la colonización? Porque a partir de la colonización se crea y se inventa, se instaura en el imaginario esta noción de Hutus, esta diferencia y jerarquización conflictiva, ¿no? De Hutus, Tutsis y una etnia que siempre se olvida en esta región, que son los Toa, que de hecho es interesante. Los Toa o Batoa, que sería el plural, son los, de acuerdo a ciertos mitos, son la población originaria de esta región. Sin embargo, los Toa son la verdadera minoría de Ruanda y Burundi. Después siguen los Tutsi en número y finalmente los Hutus. Pero esta división y diferenciación se instaura en la colonización de manera conflictiva, porque en realidad siempre ha habido movilidad y ha habido relación y matrimonios entre Hutus y Tutsis. Ajá. Que es lo normal. De hecho, la madre del presidente Nkurunziza, Nkurunziza es Hutu, pero su madre es Tutsi y su padre era Hutu. Entonces, en realidad, esta cuestión de Hutus y Tutsis ha sido una de las cosas que ha marcado la violencia, ¿no? A partir de la colonización, pero en realidad no existe diferencia, o sea, se iban moviendo, hay escalas, y obviamente sí ha habido, digamos, cambios. Los Hutus en algún momento, que además eran agricultores, es otra idea también interesante, porque ahí de manera civilizatoria en África se invirtió, los agricultores eran los menos avanzados y los pastores nómadas eran los más avanzados, ¿no? Para los europeos, contrario a lo que tendría que ser la lógica, ¿no? La agricultura fue un paso para la humanidad importante. Entonces, bueno, independientemente de esto, es que no hay diferencia o no tendría que haber habido diferencia con Hutus y Tutsis, pero bueno, esto fue lo que llevó incluso a lo que pasó en Ruanda, ¿no? Y bueno, esta idea de participación, esta idea que se crea en el imaginario incluso de algunas personas, y sobre todo hoy en día de los jóvenes, es lo que lleva a la violencia. Algunos autores y periodistas en África dicen que es hora de que los jóvenes tomen las riendas de lo que está pasando, pero al mismo tiempo son las milicias de jóvenes y los partidarios jóvenes en el caso de Burundi del partido en el poder, que son los que han intimidado a las personas para que votaran, o las que intimidaron para que votaran por el referéndum y por el sí a los cambios en la Constitución. Que ahí es muy interesante esto que planteas, no solo la participación de los jóvenes, sino esta idea y por lo que planteas, Jorge Alberto, la frontera tan porosa entre el presidencialismo y la monarquía. O sea, ¿qué tanto? No sé si vale la pena, si se lo están preguntando los mismos estudiosos y académicos de cada uno de los países, si se están preguntando qué tanto esa transición democrática, con todas las comillas del caso, le resulta, no le resulta, si le resulta mejor regresar a ciertas prácticas tradicionales. O sea, creo que a nivel mundial nos estamos preguntando qué hacemos con esta democracia que hemos instaurado, qué tanto nos está funcionando, con qué nos quedamos y con qué no, y no sé qué esté sucediendo en ese sentido en África. Bueno, no en todo, o sea, digamos, en el caso concreto de Burundi y Ruanda.
Sí, la verdad es que de entrada yo no pensaría que se están preguntando nuevamente en esta cuestión de la monarquía para, digamos, decirlo o mostrarlo en el ámbito internacional, porque evidentemente no serían las mejores formas. Sin embargo, de fondo, creo que sí hay esta idea de algunos de que en África, como alguna vez lo comentamos, el jefe, el que nace jefe, muere jefe. Pero la distorsión ha aparecido en las formas de ejercer el poder, no solo de digamos, voy a utilizar un anglicismo, de acceder al poder, sino de ejercerlo. Ahí ha sido la distorsión en el ejercicio del poder, que obviamente conlleva ciertos ideales y ciertos resultados de justicia o injusticia, ¿no? Como lo vemos en muchos casos. Pero esa ha sido la distorsión, ¿no? En cómo se llega y cómo se ejerce el poder, porque sin duda ahí siguen existiendo entre los jefes locales de las poblaciones mucha gente con mayor autoridad que los que representan a los gobiernos en cada uno de los estados africanos, ¿no? Y entonces esta cuestión entre tradición y modernidad, porque además es una falsa dicotomía esto de plantearlo incluso en esos términos, tradición y modernidad, ¿no? Pero es algo que se ha ido como implantando, ¿no? Esta lucha entre el pasado, el presente, o el pasado y el futuro, ¿no? Y creo que ahí sí nos vienen a la mente muchas cosas que pasan en México. Entonces, esta idea también del tiempo, por eso hay alguna referencia también al tiempo, no es una idea de ese tiempo lineal, ¿no? Entonces, esta falsa dicotomía entre pasado y futuro, o tradición y modernidad, la verdad es que también afecta, ¿no? Porque al final todos sabemos que existen, que las tradiciones están detrás de todo progreso. Pues te agradecemos muchísimo, Jorge Alberto Tenorio Terrones, y estaremos muy al pendiente de todo este tema. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y un saludo. Un gran abrazo. Despedimos esta segunda hora de Primer Movimiento a través de Radio UNAM y de TV UNAM con una canción, y es para mi mamá. ¿Es cumpleaños de tu mamá? Es cumpleaños de mi mamá, cumple unos buenos años. Cumple los que tengas es la neta del planeta, mi mamá. A ver, y además es fanática de los Rolling Stones. ¿Cuántos de los que hacen comunidad con nosotros también lo son? Vamos a escuchar Simpatía por el Diablo, Sympathy for the Devil, de los Rolling Stones, para mi mamacita. I've been
si a ustedes les gusta eso de los cumpleaños, no solo es el cumpleaños de mi mamá, esta semana también fue el cumpleaños de Amanda, la hija de Refrancito. También fue cumpleaños de Arturo, nuestro ingeniero en cabina, que nomás no quiere decir nada. Muchas felicidades, te queremos mucho. También es cumpleaños de tu papá, Arturo. Hoy mismo es cumpleaños de tu papá. Si es cumpleaños de alguno de los radioescuchas que hace comunidad con nosotros, escríbanos. ¿Saben de quién también va a ser cumpleaños? Mío, el lunes, de Benito Taibo, el 31. El cumpleaños del papá de Gina, que es el Topito Virolo, también va a ser. Es un mes de muchos cumpleaños. Qué bueno ser geminiano. Vamos a una pausa. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. No saben de qué estábamos hablando, fuera del aire. No lo van a saber. No, pero ni los el reto queremos. Que te lancé. Es un buen reto, es un buen reto. No me digas. Hay muchos retos para los que hacen comunidad con nosotros y uno de ellos es que nos cuenten quién cumple años, cómo estaban todas estas cosas, porque empezaron los saludos, los apapachos. Por aquí alguien nos escribió, creo que fue Pétalo Lunar, que decía, si yo le dedicara una canción a mi mamá, ¿sería de Pandora? No seas así. Bueno, pues, no, ¿sabes qué? Sí se vale. Cada quien. Además es viernes de complacencias. Aquí todos tienen derecho a escuchar la rola que les guste. Y no sé si Pandora, ¿eh? Que bueno, ya por ahí alguna vez estuvo muy metalero, otra vez estuvo muy rockero, otra vez fue muy, digamos, de trova, sí, pero se vale. Bueno, no sé. De todo un poco. ¿Qué quieren ustedes escuchar? Pidan y vemos qué vamos haciendo. De todas maneras, creo que ya tenemos cubiertas las complacencias del día de hoy. Hay un comentario que sí me gustaría resaltar y es de Mayra Elizondo. Lo estoy buscando porque nos dice que hoy se terminan Hoy se acaban las clases del semestre. Un abrazo a todos los que ya terminaron sus clases. Ahora faltan, según ya faltan los exámenes. Abrazos para y los maestros y finales. Los estudiantes. Un gran abrazo. Nos escribe también desde el Mictlán. Dice que lo felicitemos porque un día como hoy, en 1907, se tituló El primer profesional de la contabilidad en México. Este es el Día Internacional de Dele un abrazo a su contador. Pues, vale la pena tener una buena relación con el contador de uno. Oye, luego uno los ataca demasiado, ¿no? A los contadores. Ya hemos hablado con nuestros amigos de consultorio fiscal que nos dicen, oiga, aguante, dele 2 minutos a su contador para respirar y vamos entre todos armando todo este caos que nos ha dejado el SAT por ahí. Miguel Carlos Aznar nos está diciendo felicidades por su aniversario, pero no es nuestro aniversario. El de Radio UNAM es en junio y el nuestro es el 4 de agosto. Es en agosto, sí. ¿Quién sabe? Faltan tantas cosas para el 4 de agosto. Tengo la impresión que está hablando del aniversario de nosotros. Nosotros lo pueden encontrar como @nosotrx. Es decir, como nosotros con X, como de nosotros y nosotras. Y bueno, pues va a estar el sábado 26 discutiéndose todo lo que ha realizado este programa. Nos habló también León Díaz Salgado para mandar un saludo a toda la comunidad universitaria. Ya todos están de vacaciones para estas alturas. Ya todos tienen, bueno, los que no se fueron a finales y ya entregaron, ¿no? Esas cosas. Dice que un día como hoy de 1910 se fundó la UNAM y eso suscitó una discusión que espero que alguien nos aclare. No sabemos si es... ¿Hoy es cumpleaños de la UNAM? Es que no sé. No. El 23 de mayo se decretó la autonomía universitaria,
pero no sé si es de 1910, no sé exactamente qué es lo que se festeja o se celebra, se conmemora el día de hoy. León Díaz Salgado, si nos puede llamar nuevamente y contarnos, se lo vamos a agradecer. Y bueno, pues ahí están todas las efemérides, muchas felicidades a los que cumplen años. Hoy es no cumpleaños de Juan Ramírez Marín, también le mandamos una gran felicitación. Hoy también era cumpleaños de Rosario Castellanos. Digo, por si andaban con el pendiente de Pita Amor, ¿no? También, pero bueno, no importa. Esas y tantísimas otras cosas son cosas que suceden el día de hoy. Usted festeje lo que quiera festejar. Si es también su no cumpleaños en un ánimo como de Lewis Carroll, adelante. Juan Ramírez Marín dice que todavía hay clases, que no estemos llamando a la insurrección. Vayan a clases los que tengan que ir a clases y que les aprovechen muchísimo. Y Noé Rosa dice que si estuviera mi mamá le dedicaba la canción La Tequilera de Lucha Reyes. Ay, perfecto, maravilla. Piense qué canción le dedicaría a cada quien, y por lo pronto nos vamos a la poesía necesaria. Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria. Juana Inés de esa, es momento de poesía necesaria. Es momento de poesía necesaria. Pablo Cervantes Méndez, @Pablo Extinto, propone este poema, Canción de Folly, de John Keats, y propone acompañarla con una rolita llamada, estoy leyendo textualmente, una rolita llamada Lullaby de The Cure. Ay, qué bonito. Canción de cuna de The Cure, ocurrencia nocturna de un tipo atormentado. Vamos a escuchar de John Keats, Canción de Folly. Me asaltan los más terribles pensamientos, cual la de un ruiseñor, su voz no sea acaso, y no sean sus dientes la perla más preciosa. Sus pestañas, tal vez, que yo sepa, no sean más largas que la antena menuda de una mosca de mayo, y en sus manos no tenga ni un hoyuelo, pero sí muchas pecas. Una nodriza loca, porque anduviera pronto la pequeñuela puede haber curvado un par de piernas de Diana y torcido el marfil de una nuca de Juno. Shake
Primer movimiento. La mesa del día. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, el término ciudad es un conjunto de edificios y calles regidos por un ayuntamiento cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas. Naturaleza, según la misma fuente, es el principio generador del desarrollo armónico y la plenitud de cada ser en cuanto tal ser, siguiendo su propia e independiente evolución. Y también es el pastito. Ándale. Según mi propia definición. Gracias, Juana Inés, gracias, sí. Se siente bien. Ambos conceptos forman parte del trabajo del arquitecto Mario Shetland, quien a lo largo de 40 años ha buscado crear una ciudad ideal, la que produce oportunidades de bienestar, recreación, poesía y belleza. Desde el pasado 9 de mayo y hasta el 1 de julio, el Museo Nacional de Arquitectura del Palacio de Bellas Artes presenta la exposición Reconciliar Ciudad y Naturaleza de Mario Shetland y su grupo de diseño urbano 40 años. Se trata de 14 proyectos urbanísticos desarrollados en nuestro país que muestran una manera distinta de construir nuestro hábitat mediante el arte y el diseño. Maquetas, fotografías, videos, mobiliario urbano y dibujos forman parte de la exposición que se puede visitar de martes a domingo de 10 a 6 de la tarde y vamos a platicar a partir de esta exposición la forma en la que se relacionan los dos conceptos, qué los separa, qué los une, cómo podemos reconciliarlos en la Ciudad de México y en otras ciudades del país. Nos acompaña para platicar de esto el arquitecto Mario Shetland, el curador de la exposición, director y cofundador de Grupo de Diseño Urbano, despacho que se especializa en arquitectura de paisaje y urbanismo, con más de 40 años de trayectoria. Arquitecto Shetland, buenos días. Muy buenos días, Luisa. A su auditorio, muy buenos días. Te saludamos con mucho entusiasmo, Mario, justamente interesadas en este tema de si la ciudad y la naturaleza actualmente se llevan bien, por lo menos en esta Ciudad de México. Bueno, pues precisamente a lo largo del siglo XX parecía ser que los conceptos ciudad y naturaleza eran dos conceptos totalmente excluyentes, pero a partir de los años 70, 80 se empieza a revertir este concepto para, a través de realmente entender las claves ambientales de la ciudad, poder reconciliar ciudad y naturaleza, cómo podemos proyectar la ciudad con la naturaleza y no contra la naturaleza, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Porque la idea es, digamos, cuando uno piensa en ciudad, piensa en asfalto, cuando uno piensa en urbanización, piensa en los árboles que se quitan, ¿no? Los árboles que se tiran. ¿Cómo ha ido cambiando la idea de proyectar una ciudad, de proyectar un espacio de acuerdo? Precisamente, anteriormente el concepto de urbanismo era cómo extendemos la ciudad, sí, a rajatabla sobre todo, pero este nuevo concepto que empieza en los años 70, 80, trata de ver ante todo, primero entender dónde no debemos construir la ciudad, en cañadas, en ríos, en bosques, en playas, en pantanos, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Es definir ante todo cuáles deben ser los elementos que definan que la ciudad no debe crecer allí, que debemos de conservar esos elementos. Y a partir de eso entonces empezar a entender dónde podemos realmente diseñar y construir la ciudad, ¿no? Al mismo tiempo, una vez que podemos construir la ciudad puede ser una ciudad sustentable, con áreas verdes, con áreas que absorban el agua, áreas que sean un concepto sustentable en el sentido de que realmente podamos desarrollar los elementos que den aire, que cumplan los bienes ambientales que necesita el habitante y la ciudad para sobrevivir, para respirar.
Sí, digamos, las ciudades se habían pensado como un lugar donde hasta cierto punto se respetaba la naturaleza domesticándola, ¿no? Y pensando sobre todo en las ciudades occidentales. Y entonces, o en este esquema occidental de ciudad, pensando en los jardines de las casas, pensando en los parques públicos, o sea, las grandes ciudades que se fundaron o que se planearon en los siglos XVIII y XIX tenían pensados estos grandes parques al centro o tenían casas con grandes jardines. ¿Qué pasó con eso? ¿En qué momento crecimos o en qué momento decidimos que eso no era importante? Sí, precisamente la ciudad histórica, la ciudad que se planearon y se construyeron durante la colonia en forma de damero, en forma de retícula. Esa retícula simplemente estaba, digamos, conciliada a través de construir manzanas y dejar ciertas manzanas para parques, para áreas verdes, ¿no? Ese era un concepto que se viene pues desde Vitruvio, que se desarrolla aquí en México y en toda Latinoamérica con la fundación de ciudades. Posteriormente viene el automóvil en principios del siglo ya XX, ¿verdad? Mediados del siglo XX, y se da como principal factor la comunicación a través del coche, ¿no? Y entonces esto genera una expansión tremenda en la ciudad, una expansión horizontal y un arrasar todo lo que esté ante la vialidad, ante esta necesidad de moverse a través del coche. Ahora bien, que es interesante esta reflexión de los automóviles y el transporte público, pensando que tenemos también este otro discurso de la culpa la tienen todos los que tienen coche. Y no pensamos que a lo mejor esta ciudad justo está construida y diseñada para que la gente solo pueda tener un coche, pensando en estos diseños, digamos, donde hay pequeñas zonas satélite alrededor, digamos, del centro y todos tienen que viajar en coche porque si no, no llegan, ¿no? Claro. Y entonces decimos, es que parece un círculo vicioso, parece que alguien está jugando de pronto con mi mente y con mis recursos. ¿Qué pasa con esta otra parte cuando el diseño, la belleza, la misma naturaleza tienen que convivir con una necesidad en cierto punto desmedida por parte de los habitantes? Claro, precisamente a partir de los años 50 y 60 que empiezan a explotar las ciudades en términos de número de habitantes, ¿no? La Ciudad de México tenía 2 millones de habitantes al principio del siglo XX, a lo más, ¿verdad? 1,5 millones, y para final del siglo XX ya tenía 19 millones, ¿no? Entonces esta expansión nunca se había visto en toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces esta expansión crea esta necesidad de transportarse, la infraestructura pues queda totalmente rezagada, y por supuesto también todo el aspecto ambiental. En los años 70 llegamos en la Ciudad de México y en muchas otras ciudades del mundo a estar realmente, digamos, en peligro de extinción, digamos, con la contaminación, con el aire y con la falta de oxígeno, de áreas verdes, de recreación, etcétera, etcétera. Se había privilegiado solamente uno de los factores de la ciudad, que era el movimiento, ¿no? ¿Y cómo se revierte esto? ¿Qué experiencias se tienen en otras ciudades? ¿Qué hacer con esta ciudad en concreto y con otras de la República Mexicana? Precisamente de esto se trata la exposición, ¿no? Mostrar que sí es factible generar áreas verdes, generar espacios públicos, generar el cerramiento de fábricas y reconvertirlos en lugares de recreo, de áreas verdes, ¿no? Como es la exrefinería de Azcapotzalco que nosotros hicimos, ¿verdad? Ahí está expuesta en la exposición, como son otras zonas, por ejemplo, como el Parque Nuevo de la Mexicana, donde era una antigua mina de arena y grava y se reconvierte en un parque público, ¿no? Abierto, ¿verdad? En áreas que están captando agua de lluvia, como en otros proyectos que tenemos, como en el Tecnoparque de Azcapotzalco, un desarrollo muy importante de cerca de 16 hectáreas, donde estamos captando todo el agua de lluvia,
está infiltrando agua en el subsuelo constantemente a través de toda esta captación de lluvia, etcétera, ¿no? Entonces tenemos estos espacios públicos, por ejemplo, como el canal de la Cortadura en Tampico, que también se está exponiendo, que era un antiguo canal prácticamente de aguas negras, y que ahora es un parque lineal en donde puedes realmente transitar a través de plazas, de recorridos y de lanchitas, ¿no? Entonces son demostraciones totalmente factibles, reales, palpables, que se han venido construyendo, ¿verdad?, a lo largo de 15, 20 años que hemos estado trabajando en estos proyectos que estamos mostrando, ¿no? Está también el Parque Ecológico Xochimilco, ¿verdad?, que hicimos en los años 90, pues donde ya se rescataron cerca de 400 hectáreas que estaban totalmente en peligro de extinción, ¿verdad? Se recuperaron chinampas, se hizo un gran parque, que es el que nosotros hicimos, y que con esto se volvió a proteger la chinampería, ¿no?, de Xochimilco. Claro, en ese sentido, ¿qué pedir en una época electoral donde estamos a punto de cambiar de gobierno en la Ciudad de México? ¿Qué pedir en términos de planeación urbana y de esta muy difícil relación que hay entre el desarrollo y la conservación? Pues precisamente de que hay zonas todavía, siempre podemos encontrar zonas. Ese es un punto fundamental. Están los antiguos ríos, las cañadas, están las presas de protección de inundación, está, por ejemplo, el resto de la chinampería que hay en Chalco, están los cerros de la Estrella, está una enorme cantidad de espacios que en realidad están abandonados y que se pueden totalmente recuperar como espacios públicos, espacios verdes, espacios ambientales para esta ciudad. Está toda la parte de la serranía de la Jusco, está la serranía también de Xochimilco, etcétera, etcétera. Y bueno, no se diga al nivel de área metropolitana, ¿no?, del Estado de México. Todavía los restos del lago de Texcoco, la zona del Texcoxingo, que es un espacio maravilloso que está cerca de Texcoco, que es una zona arqueológica de Nezahualcóyotl. En fin, que hay posibilidades múltiples todavía para poder revertir esta situación de la relación de espacio abierto y público y espacio natural con respecto a la ciudad. ¿Y cómo enseñarlo? Digamos, ustedes en el grupo de diseño urbano están muy vinculados con diferentes universidades y centros académicos del país. ¿Cómo enseñar, por ejemplo, a respetar, a trabajar de la mano con las comunidades, a respetar ciertas tradiciones, a no imponer un diseño por encima de lo que siempre se ha hecho, de lo que necesita la comunidad? Sí, precisamente existen nuevas disciplinas, un urbanismo ambiental, un urbanismo sustentable, que eso ya son carreras, son digamos especializaciones que vienen desarrollando las distintas universidades, la Universidad Nacional, la Universidad Iberoamericana, la UAM, etcétera, etcétera. Y se han desarrollado también no hay problema. Se ha desarrollado la carrera de arquitectura de paisaje en la UNAM, ¿no?, que ya tiene también 25 años y que ha ido produciendo poco a poco mucho menos de lo que nosotros hubiéramos deseado, profesionistas precisamente en estas áreas del diseño de la ciudad. Con estas personas, con estos grupos, con estos profesionistas, con estas especializaciones, podemos ir revirtiendo este concepto de, por ejemplo, tener infraestructura verde. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los derechos de vía de las zonas de electricidad puedan reconvertirse en parques lineales, que los canales puedan revertirse en zonas de precisamente parques lineales de agua y verdes, etcétera, etcétera. Todo eso es factible y ha sido demostrado precisamente en estos
proyectos que hemos ido realizando. Pues bueno, se antoja. Habrá que ir a ver la exposición. Va a estar de martes a domingo de 10 a 6 de la tarde. ¿En dónde, Mario Shetland? Esta exposición está en el tercer piso de Bellas Artes, en lo que es el Museo Nacional de Arquitectura, del propio Palacio de Bellas Artes. Está abierta de martes a domingo, y justamente el próximo miércoles 30 de mayo vamos a hacer una visita guiada a las 7:30 de la noche, porque se conmemora la Noche de Museos, que es una vez al mes, ¿verdad? Y ahí vamos a estar con muchísimo gusto haciendo visitas guiadas para grupos, para estudiantes, para los que quieran venir con mucho gusto, y visitarlo pues en familia, porque hay una gran cantidad de maquetas, hay una gran cantidad de videos, ¿verdad? Hay cerca de 14 videos, hay más de 15 maquetas de gran formato, en donde las gentes que no son arquitectos pueden entender cómo se puede lograr esto, ¿no? Cómo es viable esta factibilidad. Mario Shetland, te agradecemos muchísimo, te mandamos un gran abrazo y nos vemos muy pronto en el Museo Nacional de Arquitectura. Muchas gracias, Luisa, te agradezco mucho. Gracias. Un gran abrazo, hasta luego. ¿Cómo vamos a pensar esta ciudad? ¿Cómo la vamos a repensar? Nos vamos todos juntos a esta exposición y también nos vamos a una pausa agradeciendo a nuestros queridos compañeros del 860 de AM y regresándolos a su programación habitual. Quedamos en el 96.1 y en TV UNAM. Y nos vamos a un poco de música, querida Juana Inés de esa. La número 2, ¿estás segura? A ver, ¿cuál te gusta? ¿O cómo? ¿Qué complacencias? Pues es que cuéntamelo no, todo. ¿No te hace que ya como que le dimos la compluguimos? A ver, complacimos. ¿qué complacencias tenemos pendientes? Hay varias, vamos a ver, vamos viendo. El beso que te di de Atemperados, la tenemos Está por ahí. padre. A ver, ¿qué otra hay? Están echándole un quinto al piano, me parece. Nada más cuéntanos cuáles, digo, no las vamos a poner todas todas. las demás. I Got You, I Feel Good de James Brown. Para Laura. Qué padre está. Yo diría que Los Atemperados, porque no hemos... no. ¿Cuál? De James Brown, I Got You, I Feel Good para Laura. Órale. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice, that sugar and spice. I feel nice, that sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, that I got you. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I would. So good, that I got you. So good, that I got
Movimiento. Y entonces, mientras estábamos todos aquí bailando un poquito de James Brown, nos preguntábamos cómo es revivir las canciones más icónicas y cómo es cambiarles el significado, cambiarles el ritmo. Esto justamente porque ayer fue el cumpleaños número 77 de Bob Dylan. Querido y odiado, algunos lo aman por su música, otros dicen no se merecía ningún premio literario, otros dicen bueno, es que sí. Y en esas discusiones llega Bob Dylan a sus 77 años y la Mula de Sietes le está haciendo un homenaje que está súper interesante entre rock, blues, tradiciones líricas de América Latina, México. Frino, ¿estás ahí? Aquí estamos, muy buenos días. ¿Cómo estás, querido Frino? Buenos días, cuéntanos. Bien, muy bien, pues efectivamente festejando los 77 años de Robert Zimmerman, alias Bob Dylan, y también festejando pues ese premio del que muy bien decías tú, algunos reniegan y otros seguimos en el éxtasis de que le dieran el premio Nobel a un poeta que canta, no un poeta que escribe. Exactamente, y bueno, ¿cómo se juntan Bob Dylan y el guapango? ¿Qué pasa cuando se juntan Bob Dylan y el guapango, Frino? Pues mira, justo lo que comentabas, ¿no? Para nosotros el premio a Bob Dylan no solo reconoce la trayectoria y la obra de un extraordinario compositor de canciones, sino que es también una apertura, es un guiño que le hace la academia al reconocimiento del canto como una extensión de la literatura, y siendo justos tendríamos que decir que el canto fue el origen de la literatura, porque como seres humanos tenemos más de 200,000 años cantando y escribiendo, fíjate tú, tenemos apenas 5,000. Entonces, haciendo justicia, los poetas, los aedas, los rapsodas fueron los primeros escritores de literatura, de alguna manera, en el viento. Y pensando justamente en esto, en toda la tradición que tenemos para contar estas historias, Bob Dylan es muy reconocido, Frino, justamente por como este grupo de cantautores, de compositores como Tom Waits, por ejemplo, como Leonard Cohen, que dijeron, no me importa contar la historia que quiero contar, no tengo que tener un corito pegajoso, no tengo que caerle bien absolutamente a nadie. Es un riesgo el que se toma, es una gran apuesta, porque puede pegar en el caso de Bob Dylan, pero son muchos otros los rockeros que se pierden en el camino de no me importa no caerle bien a nadie. Así es, y ahí es donde se engarza el guapango arribeño, ¿no? Son músicas que cuentan, son músicas que hacen la crónica de las comunidades a las que pertenecen. Aparentemente la realidad de Bob Dylan, nacido en Duluth, Minnesota, y radicado desde muy joven en Nueva York, podría estar muy lejano de la Sierra Gorda mexicana, donde se origina el guapango arribeño. Pero el oficio de cronista, el oficio de trovador y de juglar, lo comparten los leones de la Sierra de Quichú y Bob Dylan. Por eso quisimos hacer esta versión de Knocking on Heaven's Door, donde de alguna manera se entrelazan, se entrecruzan el ritmo del guapango arribeño con la versión, digamos, original, ¿no? Con la armonía original de Bob Dylan, y demostrar que están más familiarizados de lo que uno pensaría, ¿no? Además, pues lo hacemos muy lúdicamente, fue una sesión grabada casi en vivo, ¿no? Un live session en un día, y terminó siendo ahí una verdadera fiesta. ¿Y podemos escuchar cómo suenan estas fusiones? Así es. Fíjate que como parte del festejo, ayer nosotros en la página de la Mula de Sietes, de la Mula de Sietes, www.lamuladesietes.com, subimos el enlace al video, ¿no? de esta sesión en vivo, y también está un enlace para descarga gratuita. Todo aquel que entre y le guste la canción la puede descargar en formato, en archivo de audio, para que la traiga en su teléfono o en iPod o en cualquiera de los dispositivos que ahora se usan para cargar música.
es gratuito porque justo es el homenaje que nosotros queremos hacer, no solo a Zimmerman, a Robert Zimmerman, sino a todos estos guapangueros. Entonces, como es una fiesta, pues no se cobra por entrar a la fiesta. Pues no, en las de nuestra infancia de pronto se cobraba. Hijo, no lo quiero luego ni te pensar. querían vender que era una buena causa, pero esa es otra historia. Fíjate que mandaron un mensaje privado por acá, interesante, que decía que qué tan en serio se puede tomar uno estas adaptaciones, estos covers, y mandan como liga de los que dicen, a ver, no sé si están diciendo que este se toma en serio o no, el Uruapan Mexican Lucky, que era una reinterpretación justamente, si no me equivoco, de la canción de Daft Punk, ¿no? Y de Pharrell, que era como con estos ritmos mexicanos y con justamente como este regreso a las tradiciones, pero con mucho sentido del humor, o lo que hacen otras bandas. Justamente estoy pensando en Tropical Forever, ¿no? Que son estas bandas que toman emblemas y los vuelven cumbias de pronto, o los vuelven mambos y demás. ¿Qué pasa? ¿Qué tan en serio nos podemos tomar de pronto las reinterpretaciones? En el caso de ustedes, se lo tomaron muy en serio. Sí, fíjate que ahí la clave, yo creo, está en entender que seriedad no significa solemnidad. Eso. ¿No? Porque a veces cuando pareciera que queremos hablar de seriedad, entonces hay que adaptar una cara así como de especialista en el tema y no sonreír ni jugar con eso. Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Cuando oímos esta adaptación de Daft Punk de Uruapan Mexican Song, o escuchamos estas ondas mañanitas sobre el tema de Roger Waters. Sí. Detrás de lo lúdico hay la sorpresa por poder empatar culturas que parecieran del todo lejanas, ¿no? Como las mañanitas, que es algo que cantamos desde que somos niños, embona perfectamente en los acentos de un tema emblemático escrito del otro lado del charco para una realidad muy distinta. Pues es por eso, porque la proveniencia de las lenguas romances las hace afines, y entonces uno empieza a ver qué temas que de la misma manera parecieran muy lejanos, como decir Shakespeare y Juan Gabriel, pueden empatar perfectamente, ¿no? Y uno puede ¿Dijiste Shakespeare y Juan Gabriel? Shakespeare, aparentemente sí. ¿No? Okay. Un soneto de Shakespeare: no longer mourn for me when I am dead, then you shall hear the solemn bell, que es por supuesto literatura sin lugar a dudas, y es uno de los grandes emblemas de la dramaturgia. Shakespeare puede cantarse con música de Juan Gabriel, ¿no? Es que mira, ¿no? Porque los acentos son los mismos. Fíjate que esos acentos del pentámetro yámbico, la literatura inglesa se los copió al soneto en lengua española. Justo. Por eso son posibles, ¿no? Entonces vuelvo al punto. La seriedad no implica solemnidad. Si uno sabe cuál es el fenómeno que está detrás, festeja, por supuesto, que estos jugueteos aparezcan, porque es la canción buscando su propia ruta, su espacio, que es la melodía, ser cantable. Cuando un verso se canta a su verdadero formato. Pues mira, ahí queda también, a ver quién se quiere aventar por ahí. Ahora que estábamos arrancando el programa hablando de teatro, a Hamlet cantándole a Yorick el dime cuándo tú vas a volver, a ver si... Amor eterno. Justo, es que es interesante hacer estos cruces culturales. Frino, te mandamos un gran abrazo a ti y a todos los amigos de la Mula de Sietes. Hombre, les agradezco muchísimo, y nada más ahí recordándole a la gente que se puede meter a la página, se puede meter a nuestras redes sociales, ¿no? En la Mula de Sietes tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook, y en nuestra página www.lamuladesietes.com, si se asoman, ahí está luego unas décimas que le hicimos a Dylan para festejar el cumpleaños, el video y la rola descargable. Excelente, querido Frino, va un abrazote, y despedimos esta conversación justamente escuchando este homenaje a Bob Dylan. Venga de ahí.
dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking, knock, knock, knocking. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking, knock, knock, knocking. Son mis canciones, literatura, pregunta Dylan desde una carta. Y la academia casi se infarta por embarcarse en esa locura. Los promotores de la cultura dicen que Knocking on Heaven's Door no es ningún libro, que fue un error darle un cantante el Nobel, la neta. Pero yo insisto, el que es buen poeta no necesita ser escritor. Los versos viven en las canciones como los diálogos en el teatro. Citando a Shakespeare le puso un 4 a los expertos en las cuestiones de promover nuevas ediciones como bestseller de librería, porque Bob sabe que la poesía nace también con un instrumento y la respuesta sopla en el viento, el verso es letra con melodía. Siguen cantando los trovadores y los juglares en nuestro oído. En cada nuevo verso leído suenan guitarras, flautas, tambores, y los raperos son escritores o son cantantes que flow destilan en cada estrofa que ellos maquilan. Viven Boccaccio, Petrarca y Dante como en aquella piedra rodante que en los 60s lanzó Bob Dylan. Así que ahí muere con este asunto, no hay que buscarle más pies al gato. No ganó el Nobel un literato, ganó un poeta que canta y punto. Para cerrar el tema pregunto, no estoy saliéndome del carril con tantos versos en el atril, tras tantos discos y tantas giras. Bob Dylan, neta, ya sin mentiras, ganaste el Nobel. How does it feel? Knock, knock, knocking on heaven's door.
Qué bueno que salió al final, que salieron los violines al final, porque yo no encontraba el guapango por ningún lado. Ya lo encontramos. Es que es fusión, justamente combinó un poco de géneros de reggae, combinó guapango, combinó también, si no me equivoco, un poco de rap. Bueno, pues como de hip una especie hop, como de décimas, pero curiosas. Creo que está interesante el ejercicio que hace la Mula de Siete. Conozcan su trabajo, visiten sus redes, ya las compartimos, y le mandamos otro abrazote a Frino, que es un gran personaje, y bueno, le entra justo a estos temas controversiales, a este tipo de cruces culturales. Nos estamos preguntando qué tanto se celebra el día de hoy, justamente porque decíamos, es que es el Día Internacional de África, por ejemplo. De ahí recorrer el mundo, llegar hasta Burundi, preguntarnos qué tan lejanos estamos o no a estas realidades, porque pareciera que América Latina, que América en general está pasando por periodos similares, ¿no? Justamente, pero bueno, nos llamó León Díaz Salgado y nos dijo que que se fundó la UNAM un día como hoy de 1910. En realidad se fundó la Universidad Nacional de México el 26 de mayo por decreto del entonces presidente Porfirio Díaz, y gracias a los empeños, y estamos leyendo la página de la Fundación UNAM, no literalmente porque está muy fea la redacción, pero estamos parafraseando que por el empeño del maestro y pedagogo Justo Sierra y por decreto presidencial de Porfirio Díaz se fundó el 26 de mayo de 1910, la Universidad Nacional de México. Ya después, sí, como nos han dicho en redes, se nombró pues una entidad autónoma con todo lo que aquello tiene, lo que aquello conlleva, y pues en esas estamos, Luisa. En esas estamos, querida Juana Inés. Felicidades a toda la comunidad universitaria, ahora sí, como dijo León Díaz. Felicidades a todos los que hacemos esta universidad. Para ustedes viene un regalo y es una mini producción de taxidermia de colmillos y garras. Tengo la impresión de que esta taxidermia está dedicada a un personaje que se ha vuelto famoso por la literatura y el cine, si no me equivoco. Cuando hablamos de Pennywise, estamos hablando del payaso que forma parte de la película It, que tiene que ver con el libro de Stephen King. No se parece la primera adaptación a la segunda adaptación, no se parece el libro a ninguna de las dos, y por eso vale el gusto leer el libro, ver las películas y entrarle a taxidermia de colmillos y garras, a ver si sí es lo mismo. ¿Qué tal que Pennywise ya me lo están poniendo como otro? Vamos a escuchar. Están bajo la cama. Son esa sensación de que alguien te mira. Los ojos que brillan en la oscuridad. Criaturas de la noche, dueños de las pesadillas. Radio UNAM presenta Taxidermia de colmillos y garras. Pennywise. Científicos de la Universidad de Derry encontraron un extraño fósil de más de 2000 años enterrado en el centro de esa ciudad. En entrevista en vivo, el paleontólogo mexicano Juan Esteves, quien hace una residencia en la institución, nos habla del descubrimiento. Doctor Esteves, buenas tardes. Sí, bueno, sí. ¿Me escuchas bien? Perfectamente, doctor. Estamos al aire. Sí. Lamentablemente no alcanzamos todavía a desenterrar por completo este objeto. Hay bastante polvo que no nos permite buena visibilidad. ¡Carajo! Es una nave. Parece ser una nave. Hay una niebla verde. Se está quitando. ¿Oyes eso? Doctor, de este lado del auricular no escuchamos muy bien. Es una caja de música. Mi mamá era bailarina. Mi mamá ahí está. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no tienes ojos, mamá? Pennywise, criatura sin apariencia física definida, razón por la cual se le dice eso. La imagen que adopta con mayor frecuencia es la de un payaso. Sin embargo, eso altera la percepción de la gente y toma la forma del objeto o ser que manifieste sus peores temores. Llegó a la Tierra en una nave durante la prehistoria, en el sitio donde se encuentra Derry. Cuando los humanos llegaron a ese lugar, se alimentó por primera vez de ellos.
y adoptó un ciclo de hibernación que se interrumpe con cada suceso violento. El terror comenzó con un barco de papel que flotaba a lo largo del arroyo de una calle anegada de lluvia. Un chiquillo de impermeable amarillo y botas rojas lo seguía alegremente. Su nombre era George Denbrook. La embarcación llegó hasta una alcantarilla y se perdió en ella. El pequeño asomó su cabecita para ver el destino de su nave. Una voz le habló desde dentro de la coladera. Hola, George. Adentro había un payaso. Tenía cómicos mechones de pelo rojo a cada lado de la calva y una gran sonrisa pintada alrededor de la boca, de la cual sobresalían sus colmillos amarillentos. Llevaba un traje de seda con grandes botones color naranja. Sostenía en una mano un manojo de globos de colores. En la otra, el barquito de papel de George. ¿Quieres tu barquito, Georgie? Sí, lo quiero. ¿Y un globo? ¿Quieres un globo? ¿Flotar? Oh, sí, claro que sí. También tengo algodón de azúcar. George estiró la mano. El payaso le sujetó el brazo. Flotan, Georgie. Y cuando estés aquí abajo conmigo, tú también flotarás. Eso sujetaba el brazo de George. Tiró de él hacia aquella horrible oscuridad por donde el agua corría. El niño intentó apartarse y empezó a gritar como un loco. Sus gritos eran agudos y penetrantes, y a lo largo de toda la calle. El hombro del pequeño chocó contra el borde y de pronto sonó un desgarro. Hubo un destello de agonía y George Denbrook dejó de existir. El lado izquierdo de su impermeable estaba de un rojo intenso. La sangre fluía hacia la alcantarilla desde el agujero donde había estado el brazo. Un trozo de hueso horriblemente brillante asomaba por la tela rota. Pennywise o Eso, criatura que come humanos, creada por Stephen King. Grabación, Jorge Montenegro y Raúl García. Guión, Damaris Vera. Interpretación, María Sandoval y Juan Stack. Diseño sonoro, Jessica Trejo. Primer movimiento. ¿Quieres un globito, Luisa? Siempre, Georgie. Qué cosa tan espeluznante esa película. Taxidermia, esa película. Y esa taxidermia, Juan Stack, siendo Pennywise. Siendo Pennywise. Está bueno, yo creo que siempre es divertidísimo acercarse a este tipo de relatos, más a It de Stephen King que a muchas otras historias, por el reflejo que hace de los jóvenes y de los peligros que viven. It no representa, hay una araña gigante que representa los miedos de los chavitos, ¿no? Es una novela que habla justo de violaciones, de acoso, de bullying, de muchas cosas que no se tocaban, o por lo menos que no se manejaban como ahora las decimos en medios de comunicación. Y que tenían que tener una válvula de escape, y Stephen King fue de los primeros autores que dijo, los jóvenes sufren muchas cosas que no pueden decirle a nadie, ¿no? Creo que es importante leerla. Justamente creo que en el caso de It, en el caso de esta novela de Stephen King, quienes acaban dando mucho miedo y quienes acaban siendo las criaturas inmisericordes y peligrosas acaban siendo los padres. Los padres, los adultos. Los adultos, ¿no? Como una comunidad opuesta a los jóvenes, opuesta a los niños, que no les cree, que no les da importancia y que los descuida como población vulnerable. Vale la pena replantearse estos temas, además de, visitar las cosas del horror y el payaso y el globito que y encanta. el impermeable Eso y todas siempre estas encanta. cosas, pero sí tiene que ver con cómo nos manejamos y cómo nos protegemos como comunidad. Y bueno, con esa reflexión final podemos cerrar el programa en esta semana que ha sido tan compleja, que ha tenido tanta información. Ya vamos escuchando de fondo a Los Atemperados con El beso que te di, esta canción que le dedicamos a Armando Rojas. Gracias a todos los que hicieron comunidad con nosotros esta semana.
Gracias, Juana Inés, te extrañamos mucho. Qué bueno que ya estás aquí. Ya estoy de regreso. ¿Quién la quiere? No sé, la lista se va acortando. Pero muchísimas gracias, Luisa Iglesias. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa. Un abrazo a Miguel Ángel Quemain, que esperamos que ya se reincorpore el lunes a este espacio. Y ya nos vamos. Hasta la próxima semana. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Estrellas que alumbran el mes de abril tienen los finos destellos de tu mirar, ni se pueden comparar con tu risa juvenil. Los pétalos del rosal, ni las estrellas que alumbran el mes de abril tienen los finos destellos de tu mirar, ni se pueden comparar con tu risa juvenil. Los pétalos del rosal. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.